buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos, qué gusto poder estar con ustedes aquí compartiendo una vez más un segmento, un programa sobre el mundo de la computación, que los traemos gracias a Computadores Hidalgo, Franz Hidalgo, actualmente de la Iglesia La Luz del Mundo, 70 Norte y 30 Oeste, en el barrio San Pablo de Ciudad Quesada. Recuerden y apunten de una vez nuestro teléfono y WhatsApp 2460-6528. Repito, 2460-6528. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema en alguna ocasión lo hemos tocado, pero hay algunas circunstancias que han variado y queremos exponerla nuevamente. ¿Qué disco duro necesitamos nosotros o qué disco duro debemos poner en nuestras computadoras, en nuestros ordenadores? Y eso es importante, porque todavía tenemos discos mecánicos de la antigua generación, tenemos discos de estado sólido, tenemos además estados sólidos en SATA, en NVMe, y igual dentro del NVMe o el M2 más conocido, lo podemos clasificar algunos SATA y algunos NMV, que vamos a explicar ahorita para que no se hagan enredos con las palabras que les traigo. En fin, ¿por qué el disco duro? Porque tenemos diferentes alternativas de almacenamiento. Una, y la hemos hablado en muchas ocasiones, es la nube, pero no siempre tenemos la capacidad o el recordatorio de estar pagando almacenamiento y por tanto nos ocupamos una unidad que nos permita almacenar nuestra información de una manera segura, de una manera por lo menos práctica para tenerla a mano. Actualmente, y en esto voy a tomarme de los precios en el mercado para tratar de explicarme. Actualmente los discos mecánicos o los discos duros internos, como lo recordamos, y algunos externos, utilizan esta tecnología, pero son más baratos. Entonces, usted puede adquirir un disco mecánico de 1 tera, por lo que adquiere un estado sólido de 256, por ejemplo. Entonces tenemos más información. Igual, los discos de estado sólido en SATA son un poco más baratos que los discos de estado sólido. Y voy a corregir que las unidades de estado sólido M2. ¿Por qué digo corregir? Porque siempre seguimos con la idea de disco de estado sólido, cuando en realidad es una unidad de estado sólido. Lo que nosotros conocemos como disco duro es en realidad una unidad hard disk drive, una unidad de disco duro. Entonces ahí está la diferencia, unidad de disco duro a unidad de estado sólido. El disco duro es un disco que gira y la unidad de estado sólido no trae un disco que gire. Hecha la observación rápidamente, vamos a continuar. Si usted lo que ocupa es almacenar información, entonces podríamos irnos por los discos mecánicos. ¿Por qué? Porque el disco mecánico podemos tenerlo más fácilmente a un precio más cómodo. El disco mecánico lo podemos tener en dos maneras, sea que esté dentro de nuestros ordenadores o que lo utilicemos como un disco externo. Ahora, al hablar de disco externo también tenemos el disco mecánico y disco estado sólido, exactamente lo mismo, solo que, como repito, una de las guías más prontas es el precio para almacenamiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Tenemos una computadora, normalmente las portátiles, puede ser también una de escritorio, que queremos mejorar la velocidad y entonces sacamos el disco duro viejo y vamos a ponerle una nueva unidad de estado sólido que, repito, cumplen las funciones de almacenamiento. Además, cumplen las funciones también de disco o dispositivo de arranque. Igual que los discos duros, ahí no hay ninguna diferencia. Entonces decía, cambio el disco duro viejo de una portátil, es uno de estos. ¿Y qué es lo que sucede? Normalmente este disco se pierde o no se utiliza o queda para el mejor aprovechamiento del taller, porque muchas veces lo dejan, no les voy a engañar. Entonces, aquí viene la primera opción. Vamos a meter una unidad de estado sólido,
vamos a reutilizar el disco. Para eso tenemos los encapsuladores. Simple y llanamente, vea qué fácil, el encapsulador trae las conexiones del disco duro, lo ponemos en su cajita y ya tenemos un disco externo y nuestra computadora está con la unidad de estado sólido. Ya vemos que el disco de mecánico nos serviría más como almacenamiento. Si no queda de otra, pues tendríamos que utilizarlo también como unidad o dispositivo de arranque. Pero bueno, si no queda de otra, ojalá que podamos ir modernizando nuestras computadoras y utilizar el disco de estado sólido. Si no, pues vamos a tener la posibilidad de utilizar una unidad una unidad de estado sólido. Y en esto tenemos algunas opciones. Las mismas unidades de estado sólido que tienen conexión como el disco duro mecánico. Decía, la unidad de estado sólido. Hay dos tipos. La unidad de estado sólido que, como decía, tiene la misma conexión que ofrece el disco mecánico y hasta el mismo tamaño, porque simplemente se quita este y se pone este y se instala ya el sistema operativo. Los discos de estado sólido tienen una velocidad aproximadamente 10 veces más que el disco mecánico. Entonces, normalmente se utiliza el disco de estado sólido, que igual se puede encapsular, como les dije acerca de los discos duros mecánicos. Pero hay una opción adicional. Tenemos esto que llamamos unidades de estado sólido M2. Y en esto, pues, voy a adelantar un poquito para decirles, también tenemos los encapsuladores, que simplemente se incluye, así para que lo veamos rápido, se incluye dentro del encapsulador el M2 y tenemos una unidad de estado sólido. Pero a lo que iba, tenemos estas unidades M2 que también nos pueden servir, pero ahí ya tenemos una situación adicional. No todas las computadoras o no todos los ordenadores actualmente tienen la tecnología para recibir este tipo de unidades. Conforme pasa el tiempo se va cambiando, pues las unidades M2 son todavía un poquito mejor, un poquito más rápidas que las unidades de estado sólido que tienen la conexión SATA. Ahora, no solamente que ustedes vean que existe ahí el campito donde conectarlas, porque si ustedes son un poco traviesos, podrán ver si su tarjeta madre tiene para ubicar estas unidades M2. Eso, lo primero es que su computadora tenga la tecnología. La segunda es que existen algunas versiones diferentes de unidades M2. Está la SATA M2 SSD, o sea, la unidad de estado sólido M2 SATA, y tenemos también el M2 el NVMe, que es igualita a la otra, pero, y ahí está el pero, no todas son la misma tecnología. Porque al aprovechar el bus PCIe, que es el bus que se conecta en estas unidades, el NVMe tiene velocidades de transferencia, en buena teoría, de hasta 20 gigabits por segundo. Es bastante rápido y que no lo tienen los SATA M2 porque estos llegan aproximadamente hasta 6 gigabits por segundo. Entonces, el PCIe que utiliza el NVMe es mucho más rápido que el PCIe que recibe los discos M2 SATA. Entonces, simplemente tenemos que tener la certeza de cuál es el que acepta nuestro ordenador para ver cuál es, ¿verdad? Porque incluso los buses PCI admiten 1, 4, 8 y hasta 16 carriles en el traslado de la información. Espero que esto les haya quedado claro. Ahora, ¿cuál es el que vamos a poner en nuestro ordenador? Ustedes deciden. Simple y llanamente es importante tener conocimiento
para mejorar el rendimiento de nuestras computadoras, pero como dije también, para aprovechar los almacenajes que muchas veces no tenemos la oportunidad de tener una nube para guardarlo. Pues bueno, mis amigos, información rápida y concisa hoy. Les agradecemos mucho. Esperamos vernos nuevamente la próxima semana aquí en el mundo de la computación de Computadores Hidalgo, Franz Hidalgo, en el barrio El Campo o el barrio San Pablo de Ciudad Quesada de la Iglesia de la Luz del Mundo, 70 metros al norte y 30 metros oeste. Importante, y repetimos nuevamente nuestro WhatsApp y teléfono a la vez 2460-6528. Hasta la próxima. Chao.